Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos. Es un gusto para mí dar la bienvenida en la columna de Educación en la Mira a Gustavo Nahón. Él es decano en Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y el motivo de nuestro llamado en el programa es para poder conversar con él sobre el conflicto que hay presente en este momento en nuestro país con el tema de la universidad pública y todo lo que está sucediendo con el gobierno y las marchas universitarias y las protestas, los paros, el veto de la ley y demás, para echar un poco de luz sobre esta situación. Bienvenido, Gustavo, a Citas. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo le va? Hola, Elisa. Muchas gracias por la invitación. Gustavo, para alguien que ha escuchado a un poco de soslayo este tema en los medios y ha visto alguna noticia media descolgada, ¿nos quiere contar un poco el panorama de cómo está en este momento el conflicto entre las universidades y el gobierno nacional? Sí, cómo no. Bueno, estamos en medio del conflicto. Un conflicto que se inició en diciembre del año pasado, cuando justamente se tomaron decisiones que postergaron salarios de trabajadoras, trabajadores, docentes y no docentes, cuando se ajustó el presupuesto destinado a los gastos de funcionamiento. Las universidades públicas tenemos un presupuesto para poder funcionar que se divide en dos partes, para ser claro. El 90% de ese presupuesto está destinado a salarios, ¿sí? Sí. Personal docente, quienes dictan clases, investigan, y personal no docente, que son todos los auxiliares a la docencia y que permiten que una unidad académica, sea facultad, instituto, departamento, que integra justamente el proyecto de una universidad, funcione. Administrativos, personal de limpieza, mantenimiento, ¿sí? El 90% de lo que tiene como presupuesto cada universidad pública se destina para pagar salarios de este grupo, ¿sí? De docentes y no docentes. El 10% restante está destinado a los gastos de funcionamiento. Sí. Esto es pagar luz, gas, agua, papel, papel para imprimir, papel higiénico, todo lo que es servicios, ¿sí? Seguridad. En ese caso varía según contexto y necesidades, ¿no? Por ejemplo, hay universidades que por clima no necesitan pagar o no gastan tanto gas. Claro. Hay otras que son dependientes del servicio, ¿no? Por eso, pero los gastos de funcionamiento representan menos de ese 10%. Lo que sucedió desde aquella fecha es justamente que se afectó por dos variables. En principio, porque nosotros estamos funcionando con un presupuesto aprobado en 2022. ¿Sí? Imagínense lo que impacta en un país con un índice de inflación, más allá de que se haya frenado, no se detuvo, se haya frenado un poco el proceso inflacionario, pero si contamos 2022 a 2024, bueno, claramente los gastos que puede tener cualquier institución, cualquier casa, cualquier organización, se incrementaron notoriamente. Y por otro lado, tenemos los salarios que están postergados. Depende de categorías, depende de antigüedad, entre un 50 y un 60%, si se toma como referencia ese diciembre de 2023. Frente a eso, el sistema universitario en su conjunto, y esto abraza los gremios docentes, no docentes, las federaciones estudiantiles universitarias y también el Consejo Interuniversitario Nacional, que lo integran rectores y rectoras de las universidades públicas de todo el país, además de consejos de decanos y decanas de diferentes especialidades, nos unimos justamente para visibilizar la problemática y la lucha que estamos llevando adelante, porque también entendemos que hay una decisión política que toma un país en un momento determinado, que es invertir o no en educación, invertir o no en ciencia, tecnología e innovación tecnológica, por ejemplo, ¿no? O innovación productiva, invertir o no en la formación de las futuras y los futuros profesionales. Nosotros como universidades
por supuesto, tenemos la función principal de transmitir y producir conocimiento, pero al mismo tiempo tenemos una vinculación muy fuerte con nuestros territorios. Nuestra comunidad académica no queda cerrada a quienes acceden a la universidad, ¿sí? Tenemos una comunidad ampliada con la que quienes tenemos diálogo permanente, porque es nuestra comunidad, que son nuestros territorios, nuestros barrios de pertenencia, somos conciudadanos de esa gente, habitamos esos lugares. Frente a eso entendemos que este embate a la universidad pública afecta a la sociedad toda y su futuro. Es un poco el contexto en el que nos encontramos, con dos marchas que claramente legitiman el proyecto de universidad pública que tiene Argentina, que es uno de los valores, podríamos decir, diferenciables que tiene nuestra nación respecto del mundo. Somos uno de los pocos países donde la educación universitaria no es arancelada, es decir, no es que sea gratuita, porque hay una inversión que hace el pueblo entero, justamente, que financia, invierte en sus futuras y futuros profesionales, ¿sí? Y quienes pueden formarse en esa universidad no pagan aranceles. Por eso digo, hago la salvedad de que no es gratuita. Claro, perfecto. Y por otro lado también, digo, estuvimos atravesados por las protestas impulsadas por los gremios que tienen que ver con los paros de docentes y no docentes. Sí, lo que un poco se veía de la opinión pública es que la primera marcha que hubo fue una marcha con muchísimo más participación de los estudiantes mismos y muchos ciudadanos que abogaban por esta idea de la universidad pública y no arancelada. Y la segunda marcha hubo más análisis de que fue más como un movimiento político, como decía usted recién, de los gremios y del personal que estaba trabajando y se veía afectada por las medidas del gobierno, ¿no? Ahora, desde el gobierno alegan de que hay muchos espacios. Además, otra cosa que quiero hacer en esta nota no es totalizar como que la universidad pública es una sola, porque me imagino que hay universidades públicas bien administradas y gestionadas y otras que se han utilizado políticamente como cajas que son las que el gobierno denuncia o dice que quieren auditar, y está mal que hablemos de algo como algo homogéneo cuando es probablemente muy diverso, y va a haber casos de muy buenas universidades y casos de universidades que tuvieron 16 alumnos, ¿no? Como algunas que han salido en los medios. Entonces, ¿cómo se hace para justamente poder discernir, digamos, que lo que funciona bien siga funcionando bien y lo que funciona mal se puede auditar para poder ser eficientizado de alguna manera? Bueno, a ver, Elisa, vos como comunicadora lo sabes muy bien. Hay una contaminación en la conversación pública que distorsiona y se adelgaza muchísimo el valor de verdad. Hay cada vez más construcciones que alcanzan con ser verosímiles, ¿sí? En función justamente de una narrativa. Mirá, el otro día, en un ejercicio simple que estaban haciendo en una cátedra vinculada a periodismo digital, planteaban en esta conversación pública cómo impacta una noticia y las reproducciones que tiene, como por ejemplo esa donde el presidente asociaba la cantidad de no docentes vinculados a una matrícula determinada, y decía, por ejemplo, que en la Universidad Nacional de Rosario había un estudiante cada 8 no docentes, ¿sí? Claro. Bueno, en ese momento tenía 13.000 reproducciones ese posteo, en ese momento, ¿no? Cuando se empezó a analizar, en el marco de una cátedra, como un ejercicio. Rápidamente, cuando lo asesoraron mejor o hubo una confusión y la rectificaron, sale el mismo presidente de la Nación a aclarar, ¿sí? Asociando el posteo inicial a un reposteo, como si fuese una suerte de fe de ratas, que la proporción era inversa, que había un no docente por cada 8 estudiantes. Claro. Solamente, por lo menos hasta el momento que pude ver la práctica, tenía un 40% respecto de vistas y reproducciones de la ese tweet, de interacciones, para hablar con propiedad, respecto del tweet inicial. Claro. Fíjate que lo que termina circulando
lo que llamamos nosotros fake news, ¿no? Sí. Y sabemos que hoy es muy fácil construir una narrativa y lo determina hasta el diccionario Collins de Oxford, que en 2017 ya define a las fake news como el término del año. Desde ese momento venimos peleando con el adelgazamiento de la verdad. Ujú. Sin irme y llevándolo a este contexto, vos marcaste muy bien la heterogeneidad del sistema universitario. ¿Sí? Ujú. Hay universidades con larga trayectoria, con estructuras más amplias, con estructuras descentralizadas como facultades, hay otras que son más nuevas, que están divididas en departamentos o institutos, hay algunas que por las características justamente de su propuesta académica tienen menos estudiantes que otras. Lo cierto es que el dictado de clases se realiza, la investigación se realiza, la extensión se realiza en todo el sistema universitario, si vamos a hablar de generalidades. En segundo orden, respecto de lo que serían los procesos de evaluación de nuestras instituciones universitarias. Yo te hacía mención justamente en el inicio de nuestra conversación, a que el 90%, más del 90%, se destina a salarios, Sí, ¿no? sí. Por ende, eso queda por afuera de cualquier proceso de auditoría. Así que imagínate que la discusión se centra en menos del 10%. Claro, o sea que toda esta discusión estamos hablando de una mínima parte del presupuesto. Tal cual. Y de eso también te hacía referencia a los servicios que paga una universidad pública: luz, gas, seguridad, por mencionarte algunos, ¿no? Compra de papelería. Todo eso, digo, si vos le pagás, en nuestro caso, a Edesur o a AISA o a Metrogas, nosotros estamos emplazados en el sur del Gran Buenos Aires, ¿no? La Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Como cualquier ciudadano que es usuario, tiene una factura. Todas esas cosas además tienen procesos de auditorías internas y externas. Digo, discusión aparte. Y vos me planteabas, por último, la distinción entre las dos marchas. En primer lugar, yo quiero subrayar que cualquier marcha es un hecho político en sí mismo. ¿Sí? Después discutimos números. Político como la cosa pública, ¿no? De acuerdo. Sí, tal cual, tal cual. Yo quiero distinguir dos cosas. En principio, la convocatoria en ambas de la ciudadanía, que como te decía, se beneficia con lo que es la universidad, y después con los actores que involucran. Yo te puedo asegurar que lo que es la comunidad universitaria en ambas marchas se convocó masivamente a hacerlo. Sí. Y después hay organizaciones y hay ciudadanía suelta que también se convoca. Sí. Uno, cuando convoca una marcha, no define después, no le puede decir, vos podés marchar con nosotros o no. Claro. ¿Se entiende? Sí, la convocatoria es abierta y se presenta el que va, tal cual. Tal cual. Después, si la discusión va a estar centrada, y sobre todo es la que trató de instalar el gobierno, de si participa la CTA, la CGT u organizaciones de izquierda, me parece que es justamente contaminar una convocatoria que es legítima sobre una institución, o mejor dicho, sobre la defensa de una institución que es aún más legítima. Cualquier medición que se hizo y que se puede hacer a lo largo del año ratifica esta idea de que el sistema universitario público es una de las cosas que funciona bien en nuestro país, ¿sí? Que garantiza la posibilidad de que haya movilidad social ascendente legítima, ¿sí? Que interviene justamente en los procesos productivos de forma positiva, ¿sí? Y que justamente cambia el funcionamiento de cualquier territorio, la existencia o no de una universidad pública. Eso me parece que es lo que no podemos poner en discusión.
Y usted, En segundo lugar... sí, perdón, Gustavo, sobre este punto que acaba de decir, ¿usted no cree que hubo una especie de, o sea, fue tan contundente la opinión pública a decir, o sea, la misma opinión pública que había votado al presidente a favor fue la misma que le dijo, o sea, respetamos la universidad, tenemos dentro del orgullo nacional argentino, tenemos la educación no arancelada? ¿No cree que ese freno que le puso la opinión pública con la primera marcha del presidente en algún punto fue escuchado o le parece que fue ignorado? En lo que sería el avance que estaba teniendo el gobierno hacia el sistema universitario, creo que por lo menos tuvo un impacto. Claro, porque dijo... Aquella primera marcha del 23 de abril tuvo un impacto en las políticas públicas. Y dijo, no está en discusión sacar la universidad pública. O sea, como que se corrió un poco de... Ni arancelar, ni generar arancelar. Exacto, bien. Sí. No obstante, la inversión, por ejemplo, en becas, programas de investigación, continúa postergada. Claro. Los salarios docentes y no docentes continúan postergados. Claro. Sí, creo que cambió la narrativa, no los vamos a arancelar, los queremos investigar y auditar, claro, los queremos controlar, ¿sí? Claro. Digo, se corrió el eje. Sí. Por eso me parece que en esta disputa de sentido público que hay, también es imperante que se aclare que las universidades, en el grueso de su presupuesto, está destinado el mismo a el pago de salarios a docentes y no docentes, investigadores e investigadoras, a becarios, por ejemplo, ¿sí? Que son los que transmiten y producen conocimiento. Y por otro lado, los gastos de funcionamiento también están atados a procesos de control interno y externo. No obstante, yo creo que esta herramienta discursiva que encontró el gobierno para llevar a esa discusión pública le funcionó un tiempo. Vamos a ver ahora cómo continúa. Vos recién hacías referencia a los paros. Mirá, yo creo que el paro es una medida, la convocatoria a paro es una medida legítima, una herramienta legítima que tiene cualquier gremio. Al mismo tiempo creo, y lo digo porque también doy las discusiones adentro, tenemos que encontrar propuestas más creativas, ¿sí? Porque justamente nuestra defensa tiene que ver con habitar las universidades, darle vida, darle sentido, producir conocimiento, transmitir conocimiento, y eso se genera con el docente, el estudiante, habitando el espacio áulico o los laboratorios, por ejemplo, ¿no? Sí, digo, por eso también para mí era indispensable que eso se cambie por clases públicas, por conversaciones en los barrios, ¿no? Explicarle a la gente que la existencia de un médico o una odontóloga o un ingeniero o un arquitecto que surge de la universidad pública también los beneficia a ellos, claro, no solo a quienes acceden a la universidad, ¿sí? No es lo mismo un país que apuesta o no al conocimiento, ¿sí? Digo, la alternativa es la ignorancia, que siempre conduce a la postergación. Sí, totalmente. Gustavo, se nos ha ido el tiempo para seguir conversando, pero me parece muy importante esta aclaración de conceptos porque es como volver a las bases, ¿no? De para qué existe la universidad, qué queremos como sociedad. Y bueno, y dejamos abierto el diálogo, si le parece, para ver cómo se desenvuelve este conflicto y ojalá que la resolución sea en beneficio positivo para la Argentina toda, ¿no? Bueno, Elisa, y respecto de lo que vos mencionabas del electorado de Javier Milei y de las marchas universitarias, las dos que tuvimos, creo que nosotros marchamos en ambas convocatorias con votantes del actual presidente que entendieron cuando apostaron a este proyecto de gobierno que no iba a estar en riesgo, no estaba en riesgo el sistema universitario público, que también defienden y reconocen, ¿sí? Creo que si hay un consenso, uno de los consensos construidos a lo largo de la historia en Argentina, es que la universidad permite justamente mejorarnos como sociedad. Por eso creo que también el gobierno debe rever muchas de las políticas que postergan a la educación
a la ciencia y la tecnología. Así pasaba el decano en Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, hablando del conflicto con las universidades en citas. Citas. Conversaciones para crecer.